Bienvenidos. Vamos a llevar a cabo la práctica 1 de nuestro curso de Access. Vamos a ingresar a él, damos clic en inicio, buscaremos en la lista Access, selecciono base de datos de escritorio en blanco y me voy a dirigir a la carpeta en donde tenemos ya nuestra información. En su caso, deben buscar, yo tengo acá un ejemplo, en un disco extraíble o de repente en la unidad C, deben buscar ustedes la carpeta Access 1. Dentro de esta carpeta encontrarán una subcarpeta denominada Access Alumnos, semana 1, y a continuación van a abrir práctica 01. Es aquí donde vamos a crear nuestra primera práctica. Voy a cambiar el nombre del archivo, lo voy a denominar práctica 01. Está, tengo acá el nombre del archivo práctica 01 y pongo aceptar. Entonces estamos creando ya nuestra primera práctica. Observen nuevamente, este es el nombre del archivo que tenemos, o el nombre de la base de datos, le vamos a llamar práctica 01, y lo vamos a colocar aquí, en una carpeta que tiene el mismo nombre, práctica 01 también. Creamos, y por defecto recuerden, cuando creas una base de datos en Access, automáticamente esta define una tabla, con la denominación de tabla 1. Bien, de acuerdo al libro, vamos a crear en esta primera práctica una base de datos con las siguientes tablas: artículo, clientes y proveedores. Vamos entonces a empezar. Vamos a crear esta primera tabla llamada artículos. Observa que tiene un total de 2, 4, 7 campos. En total tenemos 7 campos. El primer campo va a ser este, código artículo. Este campo, código artículo, va a ser un texto de 4. Entonces lo vamos a definir. Nos dirigimos al botón ver, vista diseño. Coloco el nombre de la tabla, artículos. Luego, de acuerdo a esto, vamos a seguir el ejemplo que está acá, code art texto 4. Entonces ponemos aquí el primer campo, el campo de identificación, lo vamos a llamar code art. Luego de la letra D, vamos a colocar acá subrayado. El subrayado lo obtienes pulsando la tecla Shift y luego, sin soltar Shift, pulsa la tecla guión. Con eso vas a obtener subrayado. Entonces coloco acá code art. El tipo de este campo va a ser texto y el tamaño 4. Ya tenemos entonces definido el primer campo. Tenemos entonces code art texto 4. El siguiente, artículo texto 20. Texto corto, y ponemos acá un tamaño de 20 caracteres. Luego tenemos descripción. Texto 50. A continuación, marca. Texto 15. El siguiente campo es fecha de ingreso o FEC ING, el cual va a ser de tipo fecha hora, y el formato va a ser fecha corta. Entonces definimos este campo columna.
tipo de dato, fecha, hora. En el caso, podrás observar acá que cuando hemos elegido fecha, hora, ya no aparece el término tamaño, ya que esta lo que tiene en lugar de ello es un formato. Entonces vamos a seleccionar para este caso fecha corta. Acá puedes ver un ejemplo cómo se van a presentar las fechas. Día, mes, año. Siguiente columna. Precio. Va a ser un número simple. Y el formato moneda. Número. El tamaño. Simple. Y el formato moneda. Ya tenemos entonces definido el precio. Por último, cantidad va a ser un dato de tipo número y el tamaño del campo entero largo. Grabamos la tabla. Ya tenemos creada entonces la tabla artículos. Vamos a cerrar esta. Pasamos ahora a crear la siguiente tabla. Vamos a crear ahora la tabla clientes. La tabla clientes tiene como primer campo Kotlin. Vamos a hacerlo. Pasamos a la ficha crear. Tabla. Por defecto nos muestra nuevamente tabla 1. Nos dirigimos a ver y elegimos vista diseño. Escribimos el nombre de la tabla. Clientes. Ingresamos el campo principal. Kotlin. Kotlin o código cliente va a ser, como se puede ver acá, de tipo texto con un tamaño de 4. Entonces en tipo de dato elijo texto corto y le damos un tamaño de 4. Pasamos a la siguiente columna o campo, cliente, texto 40. Siguiente columna o siguiente campo. Tenemos dirección texto 50. El siguiente campo es artículo texto 20. Y por último, vamos a definir marca texto 15. Ya tenemos entonces la tabla clientes. Y esta nos debe quedar como se ve aquí en la muestra. Veamos. Sí. En efecto, ya tengo entonces la tabla clientes. Grabamos. Cerramos la tabla. Y pasamos ahora a crear nuestra última tabla de la presente práctica, proveedores. Nos dirigimos entonces a crear
tabla, ver, vista diseño, ingresamos el nombre de la tabla, proveedores, y a continuación definimos los campos. Primer campo, CODPRO o código de proveedor, texto 4. CODPRO entonces va a ser un texto de tamaño 4. Luego tenemos el campo, proveedor texto 40, dirección texto 20. Proveedor texto 40 y dirección texto 20. Siguiente columna o campo, marca texto 15, artículos texto 15, teléfono texto 15, los tres. Marca artículos y teléfono texto 15. Ya tenemos entonces marca, artículos, tamaño 15, teléfono, también el mismo tamaño, 15. Seguimos. Por último, el campo RUC también es un texto de 15. Colocamos entonces RUC, texto, tamaño 15. Y de esta forma hemos finalizado con la tabla proveedores. Muy bien. De este modo hemos finalizado la práctica número 1, en la cual hemos tenido la oportunidad de crear test tablas. Grabamos, damos clic en grabar, cerramos la tabla proveedores y puedes observar entonces aquí que nuestra base de datos, práctica 1, cuenta con 3 tablas. Una vez grabado, cerramos y continuamos luego con la práctica 2. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.